doy la bienvenida al refugio de Morfeo. Ajusta el volumen de tu dispositivo a un nivel placentero para la escucha. Relájate y prepárate para adentrarte en el mundo de los sueños. Allá vamos. Hoy, los hermanos Karamazov, de Fyodor Dostoyevsky. Había una vez en una tierra lejana y nevada llamada Rusia, un hombre ruidoso, egoísta y bufonesco que se llamaba Fyodor Pavlovich Karamazov. Era el tipo de hombre que se reía en los funerales, comía y bebía sin medida y no mostraba interés por nada más que su propio placer. Era también padre, al menos de 3 hijos, aunque se sospechaba que quizá hubiera uno más. Cada uno de sus hijos nació de una madre distinta y a todos los descuidó con el mismo abandono, como si la vida misma, en su sabiduría misteriosa, hubiera querido sembrar en un mismo árbol frutos tan distintos que parecerían de mundos opuestos. El primero se llamaba Dmitri, aunque todos lo llamaban Mitya. Era un torbellino de emociones, un hombre de pasiones encendidas. Amaba con furia, sufría con intensidad y era incapaz de hacer nada a medias. Vivía entre el placer y el remordimiento, entre la alegría desbordante y el dolor más punzante. Había heredado de su padre no solo la sangre, sino también el caos. El segundo hijo, Iván, era un hombre de pensamiento, no de instinto. Era frío, brillante y atormentado. Pasaba horas leyendo, escribiendo, debatiendo con ideas como quien lucha contra fantasmas invisibles. No creía en Dios, y si existía lo desafiaba. Su mente era un campo de batalla donde la razón peleaba contra la fe y la justicia humana discutía con la divina. El tercero era Alexei, conocido como Aliocha. Era el más joven y quizás el más puro. Su alma estaba bañada de luz. Fue criado en parte por monjes en un monasterio bajo la guía de un anciano sabio y amoroso llamado Padre Zósima. De él aprendió que la humildad, el amor y el perdón son más poderosos que cualquier arma o juicio. Y luego estaba el cuarto, el que no llevaba oficialmente el apellido Karamazov. Smerdiakov era el criado silencioso y enigmático, con epilepsia y mirada distante. Era también hijo ilegítimo de Fyodor Pavlovich, fruto de una violación cometida contra una mujer con discapacidad mental. A Smerdiakov nadie lo miraba con afecto, y él lo sabía. Un día todo cambió. Fyodor Pavlovich fue asesinado en su casa. El pueblo se estremeció. Las miradas se volvieron hacia Mitya, el hijo mayor. Él había discutido con su padre muchas veces. Lo había amenazado, especialmente por una disputa amorosa. Ambos se disputaban el amor de la misma mujer. Grushenka, una mujer hermosa, libre, astuta, que parecía disfrutar del juego de rivalidades. El juicio fue rápido.
Las pruebas parecían aplastantes. Se decía que Mitia había necesitado dinero desesperadamente. Se había humillado por él. Incluso había golpeado a un criado. Todo apuntaba a él. Pero la verdad, como suele pasar, era más compleja. Iván, el hermano del pensamiento, había visitado a Smerdiakov días antes del asesinato. Allí habían hablado sobre Dios, la moral y el libre albedrío. Iván defendía que si Dios no existía, entonces todo estaba permitido. Smerdiakov, silencioso como una serpiente que espera en la sombra, escuchó y actuó. Fue él quien mató al viejo Karamazov. Lo hizo convencido de que tenía permiso moral. Luego, como si el peso de su crimen y de su secreto lo quebrara, se suicidó, dejando a Iván hundido en la locura y la culpa. No lo había matado con sus manos, pero sentía que sus ideas lo habían hecho por él. Mientras tanto, Mitia, que era inocente, fue condenado, pero su corazón rebelde y ardiente no aceptó la injusticia. Comenzó a planear su fuga al extranjero con la ayuda de sus hermanos. Quería empezar de nuevo en tierras lejanas con Grushenka, que ahora lo amaba de verdad. Alyosha, por su parte, había perdido a su maestro, el padre Zosima, y también atravesó una noche oscura del alma. Cuando el cuerpo del anciano comenzó a corromperse más rápido de lo esperado, muchos en el monasterio dudaron de su santidad. Alyosha sufrió, pero en medio de ese dolor encontró una revelación, que la fe no está en los milagros, sino en la entrega, y decidió llevar ese mensaje al mundo. Iván, roto por dentro, deliraba. En una noche alucinada recibió la visita de un demonio con su misma voz, que se burlaba de sus dudas, le recitaba versos y lo empujaba hacia el abismo. Fue el precio de haber querido reemplazar a Dios con la lógica. En medio de todo había otra historia. Mitia había estado comprometido con una mujer llamada Katerina Ivanovna. Ella era noble, orgullosa y lo amaba a su modo. Pero Mitia, incapaz de corresponder con la misma devoción, la había abandonado por Grushenka. Aún así, Katerina no lo dejó del todo. Lo defendió, lo acusó, lo confundió. Ella también llevaba en su pecho una batalla entre el deber y el deseo. El juicio fue un teatro de emociones. Testimonios cruzados, lágrimas, gritos, silencios. El abogado de Mitia defendió con vehemencia que su cliente era culpable, pero solo de ser humano, de ser débil, de amar demasiado, no de asesinar. Aún así, el jurado no lo absolvió. A veces la justicia se inclina más por la apariencia que por la verdad. Al final, Alyosha decidió no seguir en el monasterio. El mundo necesitaba su luz. Se convirtió en mentor de un grupo de niños, entre ellos uno muy querido llamado Ilyusha, que moría de una enfermedad. Alyosha los animó, les habló de la vida, del amor, de la inmortalidad del alma. Fue con ellos que pronunció sus palabras más dulces. Recordad siempre estos momentos y creed que fuimos buenos, que fuimos
somos felices, que amamos. Eso es eterno. Y así, en medio de tragedias, de crímenes, de dudas y de amores cruzados, los hermanos Karamazov siguieron sus caminos. Mitya rumbo al exilio, soñando con redención. Iván entre la locura y la búsqueda de sentido. Alyosha sembrando bondad entre los hombres. Y Smerdyakov, ese hijo sin nombre, desaparecido bajo tierra, dejando una sombra que aún pesa. Esta es una historia de padres ausentes, de hijos rotos de la lucha entre el bien y el mal. Una historia donde cada personaje lleva un mundo dentro y en ese mundo aún brilla una chispa. La esperanza de que incluso entre el dolor se puede amar. Buenas noches.